tenemos a personas, estudiantes, profesores y músicos del Conservatorio de Santiago, tanto como docentes, personas del Diplomado de Composition, etcétera, pero todos con el interés del mundo de la composición, ¿ok? Así que se van a ir sumando poco a poco algunos amigos y amigas más, así que por mientras les doy con Mer García para que pueda hablar un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Vale, en realidad yo solo quería agradecer la participación. Este es el Festival de Cine Europeo. El festival tiene, además de estos workshops, que trabaja desde los diferentes oficios de lo que es el mundo de la cinematografía, también tiene películas que son gratuitas y que se pasan alrededor de diferentes sedes a lo largo de Chile, entre ellas en Santiago, donde hay 16 sedes. Diciendo esto, presentar a José Sánchez Sanz, que es un compositor español con el cual yo he tenido la gran suerte de poder compartir, y me parecía interesante que pudiese realizar esta charla para motivar a la gente que está en el mundo de la música a introducirse en el mundo de la composición para generar los mundos sonoros en las películas. Nada más que agregar, muchísimas gracias por estar. Y Orión, te voy a dejar a ti la palabra, que creo que podéis tener una conversación mucho más directa y fluida con José. Ok, José, primero que todo Muy bien. agradecerte el tiempo y la disposición porque allá en España, si no me equivoco, son las 9 de la noche, ¿sí? Sí, pero tampoco es tan tarde aquí. Ya sabes que aquí en España vivimos bastante tarde. O sea, Ok, somos muy noctámbulos. me parece Entonces bien. Ok, tampoco es muy tarde. avancemos. No, no problem. Vamos avanzando y si van habiendo dudas, podemos ir conversándolas. Así que Vale. te cedo la palabra, José. Vale, yo pues que he traído un montón de cosas, pero primero hablar un poco, introducir un poco de todo el tema de música de cine, cómo se funciona, cómo se trabaja. Y luego he traído ejemplos de mi trabajo, ¿no? Vale, en vídeos ya me enseñábamos antes probando de cómo compartir y bueno, no manejo Zoom, pero sí que he conseguido saber cómo se comparte, o sea que os puedo poner cosas de las que he hecho y bueno, y hablar sobre todo de mi trabajo de una forma práctica, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Comentar mi trabajo. De hecho, traigo incluso capturas de las sesiones de la DAW con la que trabajo, que es Logic, yo, con la que trabajo, y para que veáis un poco cómo lo distribuyo y cómo lo hago, ¿no? También porque también os hablaré un poquito de producción, porque sí, es bastante importante dentro de lo que es la música de cine, también el producir, ¿no? Aparte de componer. Y más teniendo en cuenta ahora que con los tiempos del digital los presupuestos tampoco os creéis que son maravillosos, os pueden llegar muchas películas independientes por muy poco presupuesto y a veces la producción la tienes que hacer tú. Pues la tienes que hacer tú con una persona o con lo mínimo, con lo puesto. Yo, de hecho, últimamente es lo que me está llegando, ¿no? Lo que he trabajado totalmente desde casa y produciendo yo o grabando alguna cosa suelta, pero todo lo tiene que hacer así porque realmente lo que te llega en gran parte son presupuestos muy bajos, ¿no? Es decir, saltar a lo que es el territorio del gran presupuesto, por ejemplo, en un país como España, que tiene una industria cinematográfica bastante raquítica, pues realmente es complejo, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo me he curtido mucho en el terreno, por decirlo de alguna forma, del underground, ya os iré contando, ¿no? Entonces, bueno, os quiero contar un poco, bueno, imagino que no sé tampoco qué formación tenéis en el tema de música para audiovisual. Si tenéis cualquier pregunta, pues no sé si aquí hay una cosa como eso de levantar la mano, que hay otras aplicaciones de estas para online. No sé si obviamente me interrumpís y me preguntáis lo que necesitáis saber de lo que os vaya contando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo para empezar podría hablar me imagino que muchas veces una pregunta que se hace mucho es ¿cuándo se incorpora la figura de la persona que compone música para imagen? ¿Cuándo se incorpora a una película o a un proyecto, ¿no? Es decir, ¿en qué momento empiezas a trabajar? ¿En qué momento empiezas pues, a hacer cosas, ¿no? Se empieza a componer muchas veces. Gente primeriza entra en un proyecto y dices, bueno, a mí cuándo me va a tocar, ¿no? ¿Cuándo me va a tocar llegar? Entonces, bueno, yo siempre, porque yo como he sido docente, de hecho, he sido docente de música para audiovisual, eh, siempre comento que hay tres opciones posibles de entrar en un proyecto audiovisual. Yo, bueno, tampoco es que soy un poco desastre. Os he contado un poco mi perfil. Yo tengo un perfil yo soy doctor en comunicación, bueno, doctor en ciencia de la información.
soy licenciado en comunicación audiovisual y bueno, y toda la carrera de música en el conservatorio. Para eso supongo el perfil que tengo yo, que yo soy una persona que tengo conocimientos en el campo del audiovisual, ¿no? Es decir, de hecho, yo en la universidad doy clases de análisis cinematográfico, de cuestiones así de cine, de estética cinematográfica, doy cosas de ese tipo también en la universidad, aparte de composición y todo esto. Entonces, vamos a ver, porque a veces os digo que a lo mejor hablo de cosas de cine, que si sois de formación musical a secas, a lo mejor no las entendéis, entonces me preguntáis o yo las explico sin problemas. Entonces, vamos a ver, una película realmente pasa por una serie de fases, ¿no? Entonces tenéis, pues la película partes de un guión, unos guionistas escriben un guión y ese guión lo mueven para conseguir presupuesto para rodar la película, ¿no? Y a lo mejor en ese proceso tardan bastante tiempo, ¿no? Ese dinero puede conseguirse a base de inversiones o a base de ayudas públicas, o sea, el proceso que se sigan. Hay muchos productores que conocen totalmente las herramientas como para poder tener un dinero. Cuando ya se tiene el dinero suficiente, pues se rueda la película y se realiza el rodaje. Y después de ahí, pues se pasa a la postproducción. Y la postproducción entra, en la postproducción está la música, ¿no? Que es donde estaría el montaje, estaría el sonido, el diseño de sonido que se llama, y estaría la composición de música y producción de música, porque las personas que tenéis que tener muy claro que lo que tenéis que entregar es el trabajo final. Es decir, tenéis que entregar la música en el formato que os pidan, ¿no? Si la música os la piden en estéreo, si es mezclada en 5:1 en 5:1, o sea, tenéis que entregar lo que sería el trabajo final. Y entonces, cuando a ti te dan un presupuesto, te dan el presupuesto para que hagas todo tú, es decir, te pagan un dinero y de ese dinero está el dinero que cobras tú, más todo el dinero que tengas para producción. Por lo tanto, ahí tenéis que calcular eh, cuánto dinero vais a dedicar a cada cosa, ¿no? Entonces veis más o menos si podéis trabajar con músicos reales, en qué estudio podéis trabajar, si podéis ir a una orquesta, o podéis, pues eso, ya vais calculando qué hacéis con el presupuesto y que os quede algo para vosotros y para vosotros, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Porque luego a mí me pasó una vez en una publicidad que me excedí pagando a la gente y luego al final a mí me quedó muy poco dinero, pero bueno. Bueno, tampoco estuvo mal, pero sí que es verdad que pero yo quería que mis músicos estuviesen contentos, básicamente. Entonces, después de la postproducción, pues la película se mezcla, todo el sonido de la película, que ese es el último paso. Y luego a partir de ahí, pues se pasa a sacar lo que sería ahora mismo se saca lo que es el DCP, o sea, el DCP, a lo mejor me estoy equivocando, porque yo tampoco de técnica no sé. Es decir, el conformado en digital para proyectarlo, o en caso de que sea en analógico, el revelado de la película para proyectar, ¿no? Y a partir de ahí, pues se pasa a la distribución y a la proyección en salas. Entonces, hay varias opciones de entrar en un proyecto dentro de lo que es la música. Se puede entrar en el momento en el que se está escribiendo el guión, ¿no? Se puede entrar en el momento en el que se empieza a hacer el montaje, o se puede entrar con el montaje definitivo, ¿vale? Esos son los tres puntos. Lo normal, lo habitual, si leéis el libro de este compositor español de música de cine, José Nieto, que es un compositor con bastante prestigio, tiene muchos premios, él está retirado, ya es muy mayor, y está retirado de la música de cine, ¿no? Pues José Nieto tiene un libro que no está mal, que se llama Música para cine y la influencia secreta. Es un libro que él lo hacía porque es un compendio este libro de unos cursos que daba él en diferentes universidades, en Barcelona, luego en la Universidad Complutense, que cursos de verano también los dio, que yo de hecho yo hice ese curso hace mucho tiempo. Y entonces lo que hizo fue un compendio en ese libro. Entonces ese libro está bien, lo que pasa es que él lo enfocaba para músicos, pero es un libro que puede leer cualquiera, ¿no? No tampoco da una información muy técnica, sino simplemente habla de cosas generalidades. Y una cosa que dice es que él opina que el punto importante para empezar a trabajar en música de cine es cuando está el montaje definitivo, que es lo que se llamaba antiguamente el copión de montaje, ¿no? Es decir, antiguamente estoy diciendo cuando se trabajaba en analógico, es que yo, como le digo a mis alumnos, yo he vivido toda la transición del analógico al digital. Yo empecé a trabajar en los 90, que todavía se trabaja en analógico, y he vivido toda la transición hasta ahora, ¿no? Y he visto todos los movimientos, que he visto todos los movimientos que ha habido en los cambios tecnológicos, ¿no? Del cine. Entonces, cuando se hacía en analógico, ahí en los viejos tiempos, realmente cuando se terminaba el montaje definitivo, no se tocaba nada más. O sea, no se podía mover el montaje para nada, no podías hacer nada ya. O sea, entonces ya estaba definitivo, entonces sabía lo que va a durar todo.
Y entonces ahí ya podías tomar medidas temporales para hacer la música y no había problema. Entonces él decía, opinaba que ese era el mejor momento para entrar. A ver, yo os voy a poner un poco en cuestión esto, porque las dos otras opciones que os he dicho tampoco son mala idea y de hecho gente trabaja así. Entrar a trabajar sobre guión es complejo. Cuando te dan un guión, hay gente, yo conozco mucha gente, compañeros míos de profesión, compañeros de profesión, que les llega el guión y ya con el guión te emocionas, ¿no? Y dices, "Buah, ya se me ocurren cosas, tal". Hay que tener mucho cuidado, porque el guión no son más que palabras en un papel, ¿no? Es como la partitura de la música, ¿no? Que si tú no la tocas, no suena, ¿no? Y tú puedes coger una partitura y la partitura puede estar muy bien, pero la partitura, según quien la toque, la va a tocar distinta, ¿no? Va a haber diferentes versiones según los intérpretes. Pues una película es igual, tú te puedes leer el guión y imaginarte unas cosas, y luego de repente llega la película y el director ha visto otras, ¿no? Yo siempre cuento aquí una anécdota de Hans Zimmer, ¿no? Que lo dice tanto en una entrevista que creo que está en el libro de Jeff Rona, y lo dicen las masterclasses estas que tiene, que no sé si las habéis visto, no están mal. Están bastante, además, es bastante buen comunicador Hans Zimmer, es un tío que habla muy bien, se explica muy bien. Entonces él dice que dice yo, a ver, el ejemplo que da en la masterclass es directamente con la delgada línea roja de Terrence Malick. Dice, a mí me llega el guión de la delgada línea roja, 200 páginas de guión, y digo, esto no lo voy a abrir. Entonces llamó a Terrence Malick y le dijo, vente para acá y cuéntame tú, ¿no? Es lo que hizo. Cuéntame tú todo lo que, ¿no? Y según cuenta él, estuvo un año, que estuvieron un año contándose cosas entre los dos, ¿no? Bueno, vale. A ver, Terrence Malick, si conocéis un poco este director, es un director un poco especialito, o sea, es un señor que hace unas películas muy, muy intensas, a mí me parecen un poco aburridas, pero bueno, son cuestiones de gustos. Pero y ahí, en la entrevista que os digo que tiene en el libro este, ahí dice directamente, dice, yo es que no, los guiones no me gusta leérmelos. Yo lo que le digo al director es que me cuente él la película. La idea es buenísima, porque el director, la directora, es la que tiene la idea. O sea, una persona un cineasta, una cineasta, una persona que dirige cine, lo primero que tiene que tener en la cabeza es lo que se llama la visualización. Es decir, una persona coge un guión, una directora, un director, coge un guión y ve las cosas, ¿no? Visualiza. Entonces, esa visualización crea la historia audiovisual. Y si a ti te la cuenta, te va a estar contando lo que ve. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? A pesar de ello, es muy difícil empezar sobre guión, es bastante complicado, ¿no? Hay grandes parejas director-músico que han funcionado durante mucho tiempo trabajando antes del guión. Mira, la pareja Angelo Badalamenti y David Lynch, estos dos personajes que son como... Y a mí me encanta esa pareja porque no tienen nada que ver el uno con el otro, o sea, son como dos polos opuestos, ¿no? David Lynch es un señor artista, como muy místico, y Angelo Badalamenti es un señor italoamericano de Brooklyn que es muy pragmático, ¿no? Si tenéis curiosidad, hay unos documentales están en YouTube que se llaman Music Behind the Scenes, música detrás de las escenas, que están en inglés. Lo que pasa es que en España se pasaron doblados, un doblaje que se oía por debajo de lo que decían cada uno que hablaba. Entonces hay uno de ellos que se llama The Independents, que hablan del cine independiente, en donde hay una entrevista a David Lynch y a Angelo Badalamenti hablando de Terciopelo Azul y de Twin Peaks. Y ahí les vais a ver a los dos en acción y lo que dice cada uno, y vais a ver como que no tienen, o sea, son dos polos opuestos, o sea, son dos personas que se expresan muy diferente, ¿no? Pero sí encajan muy bien. Entonces, en ese documental, de hecho, llega a confesar que Badalamenti empieza a tocar el piano y David Lynch está detrás, diciéndole, y ahora tal, y ahora sin guión. O sea, le empieza a contar, y ahora vas por un bosque. Y entonces Badalamenti toca. No, lo cuentan de palabra, no saben haciéndolo. Y ahora aparece Laura Palmer. Entonces, Badalamenti pues entonces va improvisando y lo están grabando, ¿no? Cuando termina, ya tienes el tema. Tal, pues, a ver, esa forma de componer eso está muy bien, pero tienes que tener mucha confianza con el director, la directora para llegar a ese punto, ¿no? Ese punto en el que yo a mí, por ejemplo, no me gusta tener a alguien detrás. O sea, cuando estoy componiendo, solo lo he hecho una vez con un director que es un gran amigo,
y sí que estuve con él, estuve trabajando y él me estuvo, algunas veces venía y a veces me escuchaba cosas y decía, ay, toca, tal. Y él, yo le dejaba toquetear mucho, pero porque tenemos muy buena amistad, por eso tenéis que tener mucha confianza, ¿no? Otra pareja también de este tipo es Sergio Leone, Ennio Morricone. Morricone componía muchas de las películas de Leone, las componía Morricone antes, las músicas, de hecho las utilizaba en rodaje. En este mismo documental que os digo, sale Claudio Cardinale, diciendo que en la película esta que se llama en España, que a lo mejor en Sudamérica se llama de forma diferente, porque como en España les da por nombrar las películas de una forma marcianísima, se llama Hasta que llegó su hora, en inglés se llama Once Upon a Time in the West, en italiano Eché una volta le West, o sea, era una escena en el oeste. Entonces, en esta película decía Claudia Cardinale que antes de rodar, el Leone ponía el disco con la música, el tema de ella, que es un tema que está cantado con una vocalización que seguramente lo conozcáis, que es muy bonito, y cuando terminaba el tema decía acción y empezaban a rodar. Entonces decía Claudio Cardinale, para mí eso era maravilloso, decía, porque me motivaba un montón, tal, tal. Esas cosas están muy bien, pero también hay que tener mucha confianza. Leone y Morricone eran amigos desde muy pequeños, casi del colegio. ¿No? De hecho, Morricone entra en el cine porque su amigo Sergio Leone le llama para trabajar, pues Morricone es un señor que hacía vanguardia. O sea, no os creáis aquí que el tío que hacía cosas rarísimas. O sea, de hecho, donde más se explaya Morricone en su estilo es en el cine de Dario Argento, que es donde hace cosas raras con electroacústica, que era lo que hacía él, ¿no? Entonces, ese es otro caso. Entonces, son casos muy concretos, ¿vale? Donde hay mucha confianza. Entonces, sí que se puede jugar con esas cosas, pero realmente sobre guión puedes tener ideas. A veces te toca hacer cosas para que van a sonar en la película, ¿no? A veces te dicen, pues mira, va a pasar, yo por ejemplo, hay una película por ahí en la que tuve que hacer una versión reggae de un tema del punk de los 70, como me toca hacer una versión de la saeta esta que cantaba Joan Manuel Serrat con letra de Machado. También me tocó hacer una versión para orquesta de metales. O sea, hay cosas que te piden para rodaje, ¿no? Pero eso sí que tienes que hacerlo antes, claro. Pero lo que es la música de la película, puedes tener ideas, puedes tener alguna cosa, puedes enseñar las ideas al director. Ten en cuenta que ahora tenemos unas herramientas muy buenas, que es que tenemos unas DAO que pueden hacer maquetas. Y tú puedes enseñar maquetas sin problema ninguno. Antiguamente, pues imagínate cómo trabaja gente como Max Steiner o como Bernard Herrmann, ¿no? Que tenían que tocar en el piano. O sea, hazte una idea. Y hasta que no lo grababan no sabían cómo sonaba aquello. Ahora puedes hacer una maqueta que suena casi, casi como va a sonar. Entonces no tenéis ese problema, tenéis más facilidad, ¿no? El enseñar, pues mira, se me ha ocurrido esto. ¿Qué te parece? Se lo pasa al director. Lo que pasa es que hay un problema, que eso Hans Zimmer, que a pesar de que es un compositor que tampoco le tengo como compositor muy valorado, me parece un tipo, además él lo reconoce. Me dice, yo es que hago música es muy sencilla, dice siempre, ¿no? El tío es muy sabio, o sea, el tío sabe, tiene mucha, como dicen en España, tiene mucha mili. El tipo dice que él no se relaciona con el director mientras está rodando y que después del rodaje le deja al director descansar. Dice, yo no le digo nada hasta que no ha pasado el rodaje, un tiempo del rodaje. Entonces ya cuando él está preparado y descansado del rodaje, pues los rodajes son a veces demenciales, salvo que se ruede de una forma muy tranquila, pero es un auténtico, en 6 semanas, que es lo que suelen durar los rodajes, de intensidad absoluta, mucha intensidad. Depende también de los directores. Hay directores que les gusta más la tranquilidad, pero hay algunos que les gusta mucho la tensión, ¿no? Y entonces hay rodajes que son auténticos infiernos, como hay rodajes que son realmente tranquilos, ¿no? Pero sí que el rodaje es algo muy cansado. Y Zimmer dice eso. Yo, el director, hasta que no termina, pasa un tiempo del rodaje, no hablo con él. Y es verdad que mejor no preguntarle porque no te sabe responder, porque él está con otras cosas, ¿no? Entonces, a ver, hay que tener en cuenta también que ha cambiado del concepto, o sea, el responsable creativo en una película es el director, la directora. Eso viene siendo desde, pues eso, de los años 50, 60, cuando empiezan a tomar protagonismo los directores y las directoras, porque no sé si sabéis que toda la gran época de Hollywood, ¿no? El Hollywood de grandes estudios de los años 30, 40, las decisiones las tomaba el productor ejecutivo. Es decir, el productor ejecutivo era el responsable del proyecto. El director era un señor que le contrataban para que rodara los planos, dirigiera a los actores y cuando terminaba se iba a su casa o a hacer otra película. Pero se olvidaba la película. Entonces el productor ejecutivo cogía la película, se le daba al montador para que la montara. Y el director no hacía nada más, se olvidaba completamente. Ahora esa figura existe poco, lo que es lo que llamo yo
el director de currante de estos que trabajan haciendo cine y que son gente de trabajo. Hay bastantes nombres de tíos que han hecho películas o que ahora mismo hacen muchas series, por ejemplo, que son meros gente que se dedica, pues eso, planifica, rueda y se va. Ahora pasa mucho en series, ¿no? Veis ahora que si veis series de televisión, pues aparecen nombres de gente muy famosa, pues Agnieszka Holland, John Dahl, Peter Medak, o sea, directores con muchísimo nombre que están haciendo series. Y ahí lo que hacen es trabajar pues eso, les contratan para un capítulo, planifican el capítulo y terminan y se van pues a otra serie o se van a otra cosa, porque es el trabajo de los directores mientras preparan sus proyectos personales, sus películas, ¿no? Entonces, la persona que te sirve de punto de referencia es el director, la directora. En el campo del cine es así. En otros campos no. Por ejemplo, televisión es guionista, el responsable, el showrunner, que suelen ser guionistas. Y en el caso de la publicidad son los creativos. Es decir, que hay que tener en cuenta quién es sobre todo para ver a quién tienes que preguntar. ¿Quién tengo que preguntar? Pues en el cine, pues te vas al director o la directora. Entonces, cuando está rodando, pues están sus cosas de rodar. Ya pues eso, está muy pendiente de actores, actrices, cámara, luz, sonido, de todo que esté bien, ¿no? Y de hecho, cuando termina, tiene que descansar porque han sido 6 semanas de mucha intensidad y tiene que reposar, ¿no? Entonces llega la opción que os he comentado antes, la que me falta por comentar, que es entrar a trabajar con el montaje. Y esa es la que a mí me parece la mejor forma. ¿Por qué? A ver, os cuento. Porque cuando se empieza a montar, de hecho, los montadores y las montadoras están trabajando desde antes desde el rodaje casi. Desde el rodaje les van pasando imágenes y van montando, van haciendo cosas, van haciendo pruebas, se las enseña al director, lo van viendo, tal. Y cuando se empiezan a montar como partes de la película, muchas veces necesitan música. Y a veces está bien que tú hagas unas maquetas para que hagan pruebas, ¿no? Y así evitar el gran terror del músico de cine que se llama las pistas temporales, que imagino que habréis oído hablar de ellas, que es como, vamos, una maldición. De hecho, yo acabo de tener una movida de pistas temporales terrible, o sea, de una cosa vamos, acabar muy enfadado. Las pistas temporales las ponen los montadores realmente. ¿Por qué las ponen? Pues porque cuando están montando necesitan una referencia, porque si montas sin música, a veces te crees que faltan cosas, entonces montas más rápido, ¿no? A mí me ha pasado de montadores decirme, madre mía, si vamos a ver que esto va con música, alargo este plano más, ¿no? Le doy más tiempo, pues claro, y entonces ellos ponen música como referentes, ¿no? Claro, estas músicas se tienen que ir, pero si resulta que hay directores que no son muy buenos y que han visto 1 millón de veces la película con esas músicas, pues vamos, quitarlas va a ser un infierno. Y te imaginas hasta qué punto el tema de las piezas temporales está llegando, que Hans Zimmer en su masterclass habla de eso, ¿no? Y además dice una cosa muy graciosa, que es que a veces llego y me han hecho piezas temporales de mi propia música. Y dices, ¿ya qué quieres? O sea, que te haga esto. Eso, a ver, yo he trabajado mucho tiempo en la universidad, porque cuando teníamos un grado de composición y el coordinador era David Cerrejón, que es el ayudante de Alberto Iglesias. Es el que trabaja mano con Alberto Iglesias y ha hecho, bueno, todas las películas de Almodóvar, todas las películas que ha hecho Alberto, ha estado él detrás como producción. De hecho, es eso, su mano derecha. A mí me contó que en una película no española, que cuando hicieron la primera proyección de montaje, dice, pero vamos a ver que esto es todo sobre mi madre, ¿qué habéis hecho? O sea, habían hecho piezas temporales con música del propio Alberto Iglesias. Y dice, bueno, ¿y ahora qué pretendes? O sea, que me copie mi propia música, ¿no? Es como absurdo, ¿no? Pues, a ver, la cuestión es que tiene que tener, o sea, tiene que tener muy claro el director o la directora de que esas músicas se van. O sea, y no se obsesionen con ellas, pero como se obsesionen con ellas, vamos, para ti, para la persona que hace música es el horror, o sea, el horror. Porque te van a estar diciendo que no, es que no transmite lo mismo, no, tío, es que lo has visto 1000 veces con la misma música. Entonces no hay manera de quitártela de la cabeza, ¿no? Y es terrible, ya digo, y os puede pasar, pues bueno. Pero bueno, quiero terminaros un poco esta introducción que se estaba haciendo, o el tema del trabajo, porque, a ver, lo bueno de trabajar sobre el montaje es que aparte de eso, de que estáis mandando maquetas y esas maquetas están siendo colocadas y ya está en tu música y ya está añadiendo tu música, te estás adelantando el trabajo. De tal forma que cuando está el montaje definitivo tienes más tiempo, o sea, tienes más tiempo para
todo el proceso, porque tú imagínate que te ha tocado una con presupuesto alto y tienes orquesta. O sea, tienes que orquestarlo, tienes que grabarlo, porque tienes que calcular, cuando te llega tienes que calcular el tiempo que te queda. Es decir, cuando dices, encontrar en la película, si piensas ya, tienes que calcular, venga, tengo que componer aquí, aquí, pero si tengo que grabar, una grabación de una película puede llevar una semana, ¿eh? De una película, una película de una orquesta puede ser una semana. La tienes que mezclar, que las mezclas pueden ser dependiendo de la cantidad de música que tengas, ¿no? Entonces, tienes que calcular todo eso, lo que tienes que hacer. Entonces, si estás haciendo música sobre montaje, tienes ya más o menos cosas. Y aunque sean maquetas muy simples, bases, lo tienes ya hecho, lo tienes ya preparado, ¿no? Para luego cuando dicen, venga, ya, pues ya empiezas a trabajar y ya tienes una inercia, ¿no? De seguir para adelante. Por eso a mí me parece bien. Lo que pasa es que, sinceramente, pocas veces me han dejado trabajar así. O sea, porque la gente pues se busca una forma. Aparte que es muy normal de que, bueno, pues aquí en España suele pasar mucho, ¿no? Dice, bueno, venga, la música, ¿quién? Pues este. Y luego esta. Y dicen, puf, este no puede, venga, este otro, venga, este no puede. Y cuando llegas tú, por la película le queda ya nada. Dices, te pillaba ahí con el montaje final y tienes que hacer lo que puedas, ¿no? No, es que te quedan 15 días hasta la mezcla, digo, ¿sabes? Y cosas así. Entonces, claro, tienes que acabar trabajando a marchas forzadas, ¿no? Con este tema, ¿no? Y yo digo por eso que muchas veces hay una pregunta que se hace siempre, que es ¿cuándo se empieza? ¿No? Pues yo para mí la mejor forma es durante el montaje. La más habitual es cuando está el montaje definitivo, que lo sepáis, ¿no? Que es lo que se hace, imagino que os habrán contado lo del spotting session, esto que se hace, que es que la reunión que se hace entre el montador, montadora, director o directora y la persona que hace la música para decidir dónde va la música, en qué momentos, dónde empieza, dónde termina, dónde va a terminar cada bloque de música. Bueno, yo es que yo soy castellano parlante, porque yo he trabajado con gente que viene de Berkeley y dicen Q, que a lo mejor ahí en Chile decís Q. Yo es que lo llamo bloque, bueno, yo aprendí en España y digo bloque de música, que son todos los fragmentitos de música que van en una película, ¿no? En español es bloque, en castellano y en inglés es Q. Entonces, todos los cues donde empiezan, donde terminan. Si hay que sincronizar algo, pues aquí hay un disparo, aquí una caída, pues aquí puedes poner música, esto lo refuerzas con música, aquí necesita emoción. Entonces, se hace como una especie de lista de tiempos y luego eso te lo llevas a tu casa y lo metes en el programa en el que trabajes, ¿no? En Logic se utilizan los marcadores los tienen todos los programas. Entonces, tu fotograma, segundo fotograma, tal, pones ahí los marcadores para hacer tus sesiones de cada uno de los bloques de la película. El spot en sesión, si os digo la verdad, últimamente pocas veces lo he hecho, porque te pasan la película con pistas temporales y tú más o menos sabes dónde empieza y dónde termina. Y de hecho yo muchas veces lo que hago es cambiar los principios y nadie me dice nada. Por eso yo tengo bastante loco, yo lo reconocí el otro día, estoy muy mal acostumbrado. Yo soy una persona que trabaja mucho en el underground y me dejan hacer lo que me da la gana, siempre. Entonces, pocas veces he tenido problemas de estos directores que no, es que esto no tal. Bueno, sí, los he tenido recientemente. Al final acabo poniendo las piezas temporales de librería encima. Bueno, eh, no quiero comentar más ese tema, pues bueno. Pero sí que es verdad que yo a mí me dejan, ahora veréis en lo que he hecho y os contaré algunos ejemplos de algunos trabajos donde he sido yo porque el director te llega y te dice, es que no sé qué hacer con la música. Y entonces yo propongo y a veces funciona. O sea, de hecho, la mayor parte de las veces me dicen, jo, pues es verdad, luego os pondré alguna película que yo estoy muy contento y la apuesta es mía, personal. Es decir, yo lo veo así. Y a veces el director te dice, jo, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Me gusta, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que digo. Muchas veces el diálogo con el director, con la directora, tiene que ser fluido, tiene que ser una persona que sepa comunicarse y sepa decir lo que quiere. Si no sabe decir lo que quiere, mal. O sea, y si es una persona que no lo tiene claro, es un problema, porque si no sabe comunicar, muy posiblemente te esté mareando. Y lo peor que te puede pasar es que te mareen, porque acabas, pues eso, mareado, mal, y al final no trabajas a gusto, ¿no? Pero hay veces que hay directores y directoras que tienen las cosas muy claras y bien, y te ayudan muchísimo, ¿no? Yo trabajo con un director que lo primero que hace es lo primero que hace es darme un CD en tiempo, me daba un CD con músicas. Me decía, mira, esto es lo que está escuchando, mira a ver por aquí. Tal. A mí me encanta eso, porque te dan un poco una idea. También yo me hago, por las pistas temporales, también me hago una idea de lo que quieren, ¿no? Yo cuando hice, 249, pues a ver, Luis en ese sentido es el director,
es un tipo bastante abierto. Entonces, yo cogí muchas ideas de las piezas temporales, no las copié, o sea, pero dije, mira, me gusta este electrónico, me gusta ese instrumento, me gusta tal. Entonces yo por ahí voy haciéndome mi mundo, luego también yo me pongo a escuchar música. Yo para mí hay un proceso inicial de escucha. Yo cuando veo algo digo, se me viene esto a la cabeza. Ahora os explicaré con los ejemplos que siempre hago eso. Entonces empiezo a escuchar músicas de ese tipo y entonces voy cogiendo ideas. Y a partir de ahí empiezo luego a trabajar. Pero sí, bueno, pues, sí que tiene razón Mer, voy a empezar a poneros cosas para que veáis de cosas mías. Primero, pues mira, os voy a hablar de una película de la que yo estoy muy contento, que es una película que se titula Traidores. Traidores es una película Los GAN asesinan. que es una película a la que yo tengo especial cariño, tengo especial amistad con el director, que es John Biar. Esta película la tenéis bueno, creo que en plataforma, está en la plataforma española que es Filmin, está. No sé si en alguna otra plataforma la podéis encontrar. Es un documental sobre, bueno, John, el director, es un tipo del País Vasco que descubre en un momento de su vida, con muy corta edad, 8 años así me parece, su padre le confiesa que él perteneció a ETA y que él estuvo en la cárcel, ¿no? ETA es el grupo terrorista del País Vasco y que estuvo en la cárcel por ello. Realmente él está en la cárcel, bueno, participó en un atentado que realmente él no hizo nada, más que estar ahí, que fue un atentado además bastante tonto, que no pasó nada, podía haber pasado algo más gordo, pero no pasó nada, y eso le llevó a que la policía la detuviese y llegase a estar en la cárcel pues, durante bastante tiempo hasta la amnistía que hubo en el año 77, ¿no? Entonces el documental es muy interesante porque es el director, como un poco dialogando con su padre durante toda la película y con las personas que estuvieron con él, que son nombres que si ves la película son nombres muy importantes en España a nivel de política del País Vasco, pero fuera de España no son casi conocidos, ¿no? Son gente que ha sido muy importante, de hecho gente que luego renegó del nacionalismo vasco y se convirtió en una de las grandes oposiciones a ETA, incluso estuvieron amenazados, bueno. Entre ellos el padre de este hombre. Y es una reflexión sobre el tema del terrorismo, sobre el tema de la identidad vasca, metiendo cosas de psicoanálisis. Y John juega con vídeos de cuando él era pequeño, porque él le regaló una cámara de pequeño y todo lo que hacía John de cortometrajes eran cortometrajes de violencia. Y es curioso cómo él contrasta, ¿no? Él habla de cosas y te coloca vídeos de él de pequeño jugando a matar gente, o sea, vídeos donde mata gente o dispara a gente o hay secuestros, entonces como que él ha crecido, ¿no? en ese mundo. Entonces os voy a poner un fragmento de este documental. Los GAL asesinaron a varios terroristas de ETA y también mataron por error a 5 personas que no tenían ninguna relación con la banda. Claro, todo este desastre que fue el GAL, el daño que ha hecho la lucha además contra el terrorismo, de todo, tú lo has denunciado también. Dio munición para 10 años a ETA. Es que no se denunció a tiempo. Yo nací el 20 de noviembre de 1985. Ese día se cumplían 10 años de la muerte del dictador Franco. Poco después, el gobierno francés comenzó a cooperar con España en la lucha antiterrorista y los GAL fueron disueltos. Años después, sus máximos responsables fueron juzgados y condenados. Sin embargo, y a pesar de numerosos intentos de negociación, ETA siguió matando. Y tenía una especial fijación en aquellos a los que consideraba traidores. Es el caso de Yoyes. Conocí a Yoyes muy poco, tuve una relación muy pequeña en una reunión en Socoa. De hecho, ¿tuvisteis algún enfrentamiento? Tuvimos algún enfrentamiento. Yoyes me llamó traidor. ¿Y luego fue ella la traidora? Me acuerdo todavía la frase, ¿para qué seguís hablando si no vale la pena? ¿No veis que están mareando la perdiz? Si se quieren marchar, que se marchen. Al fin y al cabo no son más que unos traidores. Y la siguiente noticia que tengo de ella es que acababa de ser asesinada en su pueblo delante de su hijo. Desde niño el cine fue mi refugio. Bueno, ese es el bloque de música completo que os quería enseñar. Esto es una captura de la sesión de Logic de
este proyecto. Vale, aquí está el zoom. Vale. Y la manita para moverme, aquí. Vale. Estas son las dos pantallas que tengo yo. Esta es la pantalla izquierda, esta es la pantalla derecha. Esto es Logic, si lo conocéis, la aplicación, en la DAW. A ver, hablando de DAWs, no sé si sabéis, la DAW que se utiliza a nivel profesional, si veis las masterclass de Hans Zimmer, es Cubase, la que tiene él. Parece ser que es la que mejor tiene el tema de cine. A ver, Logic no está mal para trabajar, tiene alguna cuestión que a mí no me termina de convencer. De hecho, yo estoy pensando ahora mismo en meterme con Cubase porque realmente se está metiendo mucha gente en ello. Luego está Digital Performer, que es la que utilizan en Berkeley. Y la gente de Berkeley te va a decir que es una maravilla, pero yo he escuchado, bueno, yo trabajo con ella y a mí no me termina de gustar, básicamente es todo muy pequeño. O sea, yo que tengo presbicia ya con la edad, pues no veo muchas veces nada de lo que... vamos, a mí no me gusta. Y mucha gente te habla de ella, pero sí, la gente de Berkeley te la defiende a muerte. O sea, porque es la que enseñan allí, no sé si tienen algún convenio o algo. Entonces, bueno, lo primero que tenéis que hacer cuando componéis en una DAW es haceros una plantilla. Claro, yo tengo aquí esta plantilla, es la de esta película. Es una plantilla muy sencilla, tiene 89 pistas, o sea, sencilla. Sí, es sencilla. A ver, yo el planteamiento es lo que os comentaba antes. Yo cuando empiezo a trabajar con John, porque John ha estado 5 años, estuvo 5 años grabando este documental, con diferentes cámaras, en diferentes momentos. Las personas que aparecen en el que habéis visto, no es ninguno su padre. Uno es Ander Landaburu, que es un periodista que ha muerto recientemente, además, Ander Landaburu, que su hermano fue herido en un atentado de ETA, Gorka Landaburu, y el otro es Uriarte, que es un tipo con un periodista también del País Vasco, y que él estuvo también en el inicio de ETA y que y se salió y fundó el Foro de Hermoa y se puso en contra de todo el tema del terrorismo, etc. Entonces yo, cuando yo me vino con la historia, yo me la vi y, a ver, claro, es una película que es como lleva mucho todo el espíritu del País Vasco, ¿no? Que y tiene unos sonidos muy característicos para mí que yo los veía, ¿no? A mí me sonaba todo, yo veía algo oscuro cuando vi el documental, ¿no? Algo oscuro. Y eso que el documental tiene momentos muy divertidos. De hecho, al final es como tiene unos puntos muy casi de comedia, sobre todo las partes de cuando él es niño, que lo utiliza como un tono muy, muy irónico, muy divertido. Entonces, me planteé una cosa muy oscura, entonces me planteé, esto es un cuarteto de violonchelos, lo que habéis escuchado, que está sonando, un cuarteto de violonchelos con 2 contrabajos detrás. Estoy hablando como si hubiese grabado, pero generalmente está hecho con librerías todo. Pues no había presupuesto bajísimo para esto. A mí me encantó grabarlo. De hecho, estoy dándole vueltas a la posibilidad de hacer una suite, de poderla tocar en directo. Pensé en violonchelos y electrónica. Habéis escuchado que hay cosas de electrónica. Y en la electrónica, una cosa que os aconsejo, a ver, la electrónica, yo cuando me ponía a veces era como, para mí es un tormento. ¿Por qué? Pues porque empiezas a abrir cosas y dices, uff, madre mía, qué de cosas, ¿no? O sea, qué de sonidos. Entonces empiezas y dices, pues me gusta este, me gusta este. Entonces empiezas a tener una paleta muy grande. Lo mejor para trabajar es que te reduzcas mucho la paleta para poder controlarla. Entonces yo en esta película lo que hice fue una paleta muy limitada. Es decir, los sonidos electrónicos son siempre los mismos. Con diferentes variantes, pero son siempre los mismos. No me vuelvo loco de meter diferentes porque además es que te varían el sonido. Entonces yo quería un sonido que fuese igual, ¿no? Que tuviese una misma entidad todo el rato, toda la película, ¿no? Y entonces trabajé desde ahí y yo creo que lo conseguí hacer una cosa muy, muy interesante. Luego, en este momento no se escucha, pero hay un instrumento en el País Vasco que a lo mejor lo conocéis, es la chalaparta, que son láminas de madera, es una especie como de marimba grande, pero que no está afinada. Sí que suena en agudo y en grave, pero no tiene afinación de notas. Y eso de percusión que suena muy bonito y que siempre ese sonido es como muy primitivo, ¿no? Muy del País Vasco primitivo, ¿no? Chalaparta. Y hay momentos los que pues quería utilizarlo. Yo tenía un sampler que tenía unas muestras de chalaparta y resulta que me volví loco buscándolas en librerías y nada, 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 nada. Al final, ¿qué utilicé? Pues una marimba desafinando una marimba. Y os digo que hay gente que ha escuchado y se lo cree que es una chalaparta. Pero ahí, como veis, ahí he hecho un poco, pues eso, el truco que tuve que hacer para tener ese sonido. Porque realmente me gustaba mucho. Lo que pasa es que luego también hice trucos con él, como meterle delays, meterle reverbs para que sonara con mucho más cuerpo.
etcétera, ¿no? Pero sí que era eso. Entonces, básicamente, lo que sería la agrupación sería electrónica, cuarteto de violonchelos, contrabajos y chalaparta, ¿no? Es lo que suena en esta película. Y me parece una plantilla tan reducida, me gusta, funciona muy bien, ¿no? Pues aquí tenéis, pues eso, la plantilla, que va a ser muy pequeñito, lo voy a ampliar. Pues aquí estaría, claro, para hacer un violonchelo, tengo violonchelos de una librería que es la LA Scoring Strings, los instrumentos solos suenan muy bien, los instrumentos del cello solo, la viola solo, el violín solo suenan muy bien. Y luego utilizaban la librería estatina Guo, que es bastante bruta, o sea, es un violonchelo muy potente, con muy bien, mucho vibrato, vamos, casi, además lo único que, bueno, la librería os aconsejo, que yo lo que le digo a mis alumnos, las librerías las cogéis y os las aprendéis de memoria, porque algunas son muy complicadas de manejar y le puedes sacar un rendimiento a algunas bastante importante, ¿no? Y luego aquí, toda esta parte de aquí abajo, a partir de aquí, todo esto sería todo lo que formaría las diferentes versiones de cuarteto. Y luego aquí abajo estaría lo que es la electrónica, ¿no? Toda la parte está de lo que es la parte electrónica. Entonces aquí iba utilizando, dependiendo de lo que sea, y tiré por una electrónica bastante oscura, salvo una cosa, que sí que es verdad, que me parece que está en el otro bloque, porque he traído otro fragmento de esta película. Voy a poner otro fragmento. Poco a poco fue hasta el punto de lo controlábamos que todos los que nos íbamos a fugar, 20 y tantos, todos entramos, salimos, bajamos por el agujero y hicimos un recorrido para hacer la prueba, que era muy impactante, tenías que acostumbrarte a ir por lo que era una cañería. Y eso estuvo así, hasta que justo cuando íbamos a salir teníamos ya todo preparado, hasta dinero, nos habían metido cosas. Y tenían, lo que ocurrió es que estos tenían infiltrado el lobo en Eta Quinta, y este infiltrado los delató. El lobo, sí, el lobo. El lobo desbarató la fuga. Mi padre fue trasladado a la cárcel de Cartagena, también conocida como la de los irrecuperables. Pero la llegada de la democracia era inevitable. En abril de 1977, con la aprobación de la ley de amnistía, todos los presos políticos de España salieron de las cárceles. En total, mi padre estuvo 8 años en la cárcel. Allí renegó del nacionalismo y comenzó su interés por el psicoanálisis. Cuando salió de prisión, en aquel año 1977, la dictadura franquista se suicidó. Y nadie podría imaginar que sería en ese momento cuando ETA empezaría a matar más que nunca. Sí, la amnistía supone un punto, un antes y un después. Tiene un altísimo nivel simbólico, cosa que no han entendido algunos de izquierda y algunos de derecha. La amnistía supone la cancelación de las deudas de sangre desde la República, desde la Guerra Civil hasta el presente, 1977. Saldar las cuentas de los desmanes en ambos bandos en la Guerra Civil y de las actuaciones de la dictadura y de las situaciones del terrorismo aquí, el antifranquismo. Esa que puede ser un poco arbitrario, porque en ese momento, porque tiene que ser en algún momento. En algún momento hay que decir se ha llenado, o sea, entonces simplemente la gente no, a los de ETA no lo aceptaron. Hubo un momento que no había nadie de ETA en la cárcel, ni había nada, ni juicio pendiente, ni nada, todo quedó en aquel abril del 77, todo quedó cancelado. Empecé a descubrir, cuando salí de la cárcel, que ETA era muy parecida a lo que había combatido. Jerarquía y disciplina militar, falta de la posibilidad de crítica y autocrítica, disciplina. Vale, os pongo este bloque porque hay un sonido agudo electrónico. Eso es una melodía, el Esku Gudariak, que es una especie como de himno que cantan los independentistas vascos. De hecho, no sé si hay una serie española que se llama Patria, que estaba en HBO, no sé si ha llegado a Sudamérica. Hay un momento en el que cantan esta melodía. Yo estoy mirando, es popular, yo creo que es anterior a la selección y por lo tanto estaba libre de derechos. Y me dijo John que lo utilizara. De hecho, Morricone en Operación Ogro la utiliza también. Lo que pasa es que lo utiliza de otra forma. Yo es que la utilizaba como una melodía que sonaba por encima
siempre que a veces hacía algunas predicciones, se parece como una especie de leitmotiv, ¿no? Lo utilicé y creo que queda muy bonito, es un sonido así como muy agudo, muy... Nada, este es un ejemplo que ya digo, esta película tengo mucho cariño, una pena que no tiene mucha trascendencia en España porque el documental es interesante, o sea, sobre todo pues una experiencia, es una relación padre-hijo, ¿no? De una especie como de, donde momentos el padre le echa en cara, yo creo que el hijo le echa en cara al padre, ¿no? Muchas cosas, ¿no? De por qué te has metido ahí, por qué hiciste ahí, ¿no? Bueno, voy a poneros otro ejemplo, recordando uno de los directores con los que más trabajo, que es Norberto Ramos del Val, que Mer lo José, conoce, que ¿te es puedo hacer una el... consulta, José? Dime, por Sí, supuesto. porque ahí escuchamos, bueno, los dos trozos de película que nos mostraste, hay un Sí. componente armónico que va generando un poco el color y en ese sentido, cuando tú recibes esto, ¿cómo determinas si necesitas más desarrollo o melódico o rítmico? Porque claro, el rítmico también como se lo dio como una nota Mm, después estable. Entonces, cuando tú recibes esto, ¿cómo determinas hacia dónde direccionar el tema de lo melódico, lo armónico o lo rítmico? Pues eso es un poco, realmente tú lo vas viendo según vas viendo las imágenes. Este proyecto era muy de notas largas, era muy de hecho el primer bloque utiliza un sonido electrónico que evolucionaba y es casi una nota que se extiende, se extiende, se extiende. Y a mí me gusta mucho eso porque con muy pocos elementos, para mí esta película plantea con muy pocos elementos y siempre era de notas muy largas. De hecho, ese tema que os he puesto, el momento ese de la amnistía, es la única vez que hay un tema que tiene un poco de ritmo, que es un poco rítmico. El resto es todo notas largas, muy ambiental, muy lento, muy tranquilo. Por eso me lo veía yo, ¿no? Era una cosa como muy más de armonías y melodías, pues está el escudo de Ariak, que suena a veces, aparece, sale, entra, es como un leitmotiv que está ahí constantemente, pero no es una película que me plantearon en un punto de vista melódico, ¿no? Es más bien ambiental. A ver, otra cosa que os comento, esto que estáis viendo no es la mezcla de la película, esto es la mezcla de mi Logic, por lo tanto la música está muy alta. Aunque en esta película hubo un problema, os cuento, que es una anécdota, que es que se hizo el sonido muy rápido. Y el mezclador de sonido, el pobre hombre, que se hizo una currada espectacular, me mandó la película para ver qué tal estaba de músicas. Entonces yo la vi en mi televisión y dije, uy, está un poquito baja la música, si le pudiese subir un pelín, y le subí un pelín, y cuando se fue a proyectar en la Cineteca del Matadero, que es en Madrid, que es una sala que suena muy bien, la música estaba, bueno, los volúmenes no necesariamente altos, pero sí que estaban para mí demasiado altos. Realmente fue y yo dije, me he equivocado. Digo, todo por verlo en estéreo, porque realmente cuando lo ves en 5.1 la música se enriquece. Y es verdad, porque tiene más espacio la música para abrirse. Si estás en un estéreo, todo está saliendo por el estéreo, pero si estás en 5.1 la música se puede abrir más, y entonces se va a abrir más. Claro, se oía más y a veces era como yo cuando mi música se oye muy fuerte, lo paso fatal. O sea, sufro, no, yo me caen gotas de sudor. Llevo una vez un cortometraje que hice hace muchos años que me la mezclaron fatal, la música altísima, y estuve en un festival viéndolo y en la proyección lo pasé fatal, bueno, sudaba y me dieron un premio. O sea, yo no me lo podía creer, digo, pues si es que, si es que la música sigue por todas partes y es como, yo decía, que es horrible esto, qué coñazo todo el rato yendo música ahí, y resulta que me dieron un premio por ese cortometraje. Pero ya digo, yo lo paso muy mal. En general, los músicos de cine o sea, hay muchos que dicen, no, es que la música me la pone muy baja. A ver, yo soy de los que siempre digo, por favor, baja eso, porque es que no, a veces, de hecho hay directores que digo, ¿pero dónde vas con ese volumen de música? ¿No? Pero, a ver, Estados Unidos pone unos volúmenes de música bastante altos. Y ellos porque no tienen, pero en España sí que es verdad, yo no sé si en Chile será igual, en España hay un complejo, de repente hay un diálogo y te hacen la música, boom, te la bajan, pero que casi me dice, oye, dice, pero bueno, por favor, yo la he hecho para que se escuche. De hecho, hay técnicas para trabajar sobre diálogos. Si tú haces notas largas, por eso Traidores trabajo con notas tan largas, porque hay mucho diálogo encima. Y si quieres respetar Disculpa, los José, ese diálogos, es el nombre del vale. documental, Traidores, ¿cierto? ¿Cómo, perdona? El nombre del documental es Lo que se llama Traidores. Traidores, sí, Ya, que alguien Traidores. haya preguntado por internet. Del director John Biar, que es el director, que es el chico este que sale en las imágenes que habéis visto, que es un gran amigo mío, fue un alumno mío en la universidad y cuando hice ese proyecto me llamó para trabajar con él porque le apetecía trabajar conmigo. Entonces, por eso utilizar notas largas porque hay muchísima gente hablando, ¿no? Cuando tenéis gente hablando, o sea, el diálogo es lo más importante en el cine. Pero tampoco tanto como para poner la música que ni se escuche, ¿no? Entonces, hay veces que en Estados Unidos sí que es verdad que lo controlan muy bien, pero en España es un complejo que tienen, aunque yo últimamente estoy viendo que se está mezclando mejor. O sea, yo en las últimas películas que he hecho, siempre la mezcla he dicho,
bien, o sea, está a un buen volumen, o sea, no es estar diciendo, pues, madre mía, ¿para qué he compuesto esto si no se oye? O sea, es que el problema es ese, ¿no? De hecho, muchas veces, José, dime, y otra pregunta también, solamente para tratar de meternos un poco más en tu cabeza con respecto a la composición. vale, Hay un perfecto. fuerte también, claro, notas largas, pero el tema de la interválica es sumamente importante, o sea, porque tampoco está generando como un mayor, un menor, sino que la interválica que está generando entre notas genera un color en sí mismo. Claro, es que se va construyendo, o sea, se van construyendo capas. Y luego la electrónica, que muchas veces no está afinada. Entonces genera como una sensación extraña, ¿no? De lo que dices tú, se mezclan los timbres y se crea como una especie como de masa sonora, que es lo que buscaba yo muchas veces, ¿no? Incluso hay instrumentos de sonidos electrónicos que hacen como sonidos raros que rompen, ¿no? Como hacen como que parece que se rompe la música. Y es como yo, a ver, a mí ya digo, unos de los trabajos que los que estoy más contento simplemente porque eso, me centré mucho en una plantilla muy reducida y como la combinación entre electrónica y los chelos me parece, y lo que dices tú es verdad que la armonía la voy construyendo, o sea, empiezan con notas y se van construyendo, luego se van deshaciendo, luego se vuelven a construir, ¿no? Es como que entra y sale, ¿no? A ver, a veces utilizo armonía triádica, pero a veces no, a veces voy a clusters, o sea, a veces voy a cosas. Y de hecho os he puesto dos bloques que son bastante armónicamente triádicos. Los hay totalmente vanguardistas, o sea, los hay con técnicas extendidas, los hay con un montón de cosas que en muchas venían en alguna librería y muchas me las sacaba yo de la manga. De hecho, muchas veces utilizando los pizzicatos hice muchísimas cosas muy interesantes imitando técnicas extendidas. Pues os digo que las librerías trabajarlas bien porque le puedes sacar un rendimiento a algunas bastante bueno. Y ahí tú ibas viendo las imágenes mientras ibas generando el tema con los chelos y la electrónica. Yo lo que hago es visionar primero y ver qué se me viene a la cabeza. A veces se te vienen cosas, a veces te tienes que poner a improvisar, o sea, como tienes el vídeo enlatado, tú puedes importar el vídeo en Logic, entonces tienes el vídeo y tú puedes improvisar y grabarlo, o tú puedes... Yo hago varios visionados y digo, aquí, entonces a lo mejor pruebo cosas, ¿no? Si funcionan, pues las dejo, ¿no? Y un consejo que os doy, a veces estáis como muy saturadas, muy saturados, ¿no? Y dices, puf, entonces cerrad la sesión, os vais, volvéis al día siguiente y lo que os parece horrible, a lo mejor os parece mejor, ¿no? Al día siguiente. O sea, eso hacedlo porque yo muchas veces me he sentido súper atascado y decir, "Puf", en esta trayectoria me pasó varias veces, de decir, madre mía, esto no va para ningún lado. Cerrar, marcharme, cogerlo al día siguiente y decir, ah, está bien. O sea que eso, el tema de la creatividad, eso imagino que lo habrán contado muchas veces, pero sí que es cierto que cuando tenéis un problema así de bloqueo, muchas veces es porque lleváis mucho tiempo trabajando y a lo mejor estáis como, "Puf, esto no me gusta, esto no me vale", ¿no? Es importante eso tampoco que no os saboteéis, es decir, a lo mejor dices, esto no seáis ambiciosas, además en el cine trabajas a un ritmo muy rápido. Eso me parece que era Ralph Vaughan Williams, o sea, el compositor orquestal ese británico, que él decía, trabajar para cine es una buena escuela para compositores, porque como tienes que trabajar muy rápido y tienes que hacer muchas cosas distintas, es una buena escuela, porque tienes que, a ver, yo una cosa que os recomiendo es que seáis un poquito todoterreno, o sea, que podéis tener un estilo propio, pero intentad tocar varios palos, ¿no? Hacer cosas en diferentes estilos. Si os piden a lo mejor cosas un poco más, un grupo de jazz, os piden big band o orquesta, o sea, intentad tener diferentes recursos para poder trabajar, porque en el cine viene muy bien eso, el tener muchos recursos diferentes, es decir, pues puedo coger una big band, hacerme un tema, puedo hacer un tema de jazz, puedo hacer un tema, o sea, puedo hacer una cosa orquestal. La electrónica, por ejemplo, yo no soy un especialista en electrónica, la controlo lo justo, ¿no? De hecho, tengo amigos que controlan mucho más que yo, pero yo las sé utilizar como para salir para adelante y poder funcionar, ¿no? Y de hecho, el trabajo donde más he trabajado electrónica es en traidores, ¿no? Sería... Pues os Ok. voy a poner... ¿Tenemos algo más, José? Sí, os voy a poner una cosa... A ver, esto me hace... Bueno, pues estaba hablando de este director, ¿no? De Norberto Ramos del Val, el rey de low cost en España. Entonces, hice una película con él hace unos años que se llama Ni te me acerques, la película, ¿no? La película también, en la película tenéis, creo que esta sí que la podéis encontrar en Netflix, yo creo.
En Netflix la podéis encontrar, bueno, sería en Netflix España, no sé si a lo mejor en Chile está, a lo mejor no la tienen en... Vale, perdóname, porque acabo de liarla abriendo una aplicación que no tenía que abrir. Vale, os explico un poco esta película. Esta película, bueno, fue un intento de este director de hacer una comedia romántica durante la pandemia, ¿no? Que sucediese en la pandemia, pero es que la rodó no durante la pandemia, sino un poco después, cuando era ya julio y había un poquito más en España había un poquito más de apertura, ¿no? Entonces, bueno, encargó el guión a un chaval de Murcia que se llama Manu Riquelme, que a mí me parece un tío divertidísimo, y hizo un guión muy gracioso, una comedia romántica pues, que sucede en la pandemia, ¿no? Entonces es una especie de parodia del Resplandor, porque es un tipo que le contratan para cuidar un hotel durante la pandemia, ¿no? Entonces está él solo en el hotel y hay muchos guiños al Resplandor, muchas bromas al Resplandor, pero el hilo argumental de la película es una comedia romántica porque se enamora de la chica que le lleva la comida, ¿no? La chica del supermercado que le lleva la comida. Entonces, cuando hago un visionado de esta película en casa de Norberto y no sabía qué hacer con la música, me decía, no tengo ni idea de qué ponerle. Entonces a mí se me vino a la cabeza, porque a mí me gusta mucho, John Bryan, este compositor que trabajó con Paul Thomas Anderson y que hace mucha comedia. Me gusta mucho de él, si escuchas música de él, a mí me resulta muy curioso que le suena todo como mal, o sea, le suena como que ha grabado en un sitio, un estudio no bien preparado, o sea, tiene un sonido como feo, pero tiene mucho encanto la música que hace. Y ese sonido a mí me gustaba. Entonces busqué ese sonido. O sea, yo fui buscando ese sonido y creo que lo conseguí. Y veo esta película y me hace mucha gracia. Porque conseguí ese efecto, ¿no? Como si fuese, está hecho todo con librerías, pero utiliza una reverb muy corta, sonidos de cuerda de orquesta pequeña, vientos así, pues bueno. Entonces voy a poner un fragmento para que lo veáis. Justamente es el momento en el que empiezan a tontear los dos protagonistas de la película, ¿no? Cari, oye, que en 5 minutos te llamo por Skype, ¿vale? Un besiti. Hostia, súper. No. ¿Quién eres? Sí, Alicia, soy Juan del hotel. Eres Alicia del súper, ¿no? Depende. ¿Cómo? Para ser tan intelectual, a veces eres un poco cortito. Mira, lo siento, pero es que se me ha pasado completamente mal la lista de la compra. Claro, un estrés eso de estar ahí encerrado, viendo la tele. Bueno, no te creas, que voy bastante bien, estoy avanzando bastante con la ¿Ah, novela. sí? ¿Y me vas a sacar a mí? Hombre, a ver, es una novela histórica sobre la lucha minera, no sé si... Mejor me lo pones. Me puedes sacar en plan Juana de Arco. Sí, yo te veo un poquito más como Juana la loca. Bobo. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Te mando eso o qué? ¿Qué hacemos? Pero es muy tarde, o sea, estoy hecha polvo de estar todo el día de aquí para allá. No, mira, hacemos una cosa. Te mando eso y tú mañana por la mañana prontito me traes la compra. Ya con exigencias. Te lo digo porque si vienes mañana prontito, pues te invito a desayunar y, no sé, por las molestias, digo. Mira, me parece poco profesional. Tendré que consultarlo con mi sindicato. Vale. Consulta. Aunque la verdad es que echo de menos el café de mañana, la verdad. Oye, ¿tienes la máquina funcionando? Por supuesto. Venga. Vale, pues a las 8 en punto estoy ahí. Vale, pues mañana a las 8. Vale, esta es la secuencia de la película. Vale, a ver, uno de los géneros que a mí me gusta más trabajar y que veo más difícil es la comedia. Y resulta que yo he hecho bastante y me divierte bastante hacerlo. Y en esta película yo realmente me lo pasé muy bien.
aquí lo que os voy a compartir, este es el bloque 8, que me acerques, vale. Voy a compartir la sesión de Logic. Aquí la plantilla es más grande, es una plantilla de más instrumentos. Vale, aquí tienes la plantilla. Es una orquesta. A ver, a ver, para el tema de librerías, a mí me gustan mucho las LA Scoring Strings. Yo estoy usando la 2, creo que ha sacado la 3, porque tiene una distribución, si la conocéis, esta es la que viene como en 3 partes. Viene la A, la B y la C. La A es el primero del atril, la B es la A y la B son los 2 primeros del atril, y la C son los que están detrás. O sea, perdón, me he liado. La A es el primer atril, la B es el segundo atril y la C son los que están detrás. Pues la C a mí me encanta, porque suena como orquesta pequeña y tiene un punto así como, no sé, como de orquesta pequeña y tampoco con un sonido muy bueno, pero a mí me gusta mucho, porque tiene como cierta gracia, ¿no? Luego resulta que una vez hablando con David me dijo que Alberto Iglesias también le gustaba. Digo, mira, ya coincido una cosa con él. Y tiene una cosa que me resulta muy divertido en esta película, yo no sé si me excedo con ello, pero muchas veces es que hace un portamento y un glissando muy gracioso. O sea, tú puedes hacer portamento glissando y si todo el rato tirando de ello. Es muy difícil de controlar, pero si te funciona, sale muy bien. Y aquí tenéis, pues bueno, tengo una sección de vientos, una sección de, pues bueno, el ukelele solo lo utilizo en un bloque. Yo es que como voy añadiendo a la plantilla, luego los voy dejando. El piano, bueno, una cosa que es curiosa conmigo, que os voy a confesar, que es que yo no soy pianista, pero no utilizo el piano casi en mis composiciones. ¿Por qué? Porque me parece un lugar común. El piano a veces se utiliza con tanta facilidad y con tanto que a veces que es como... yo lo he usado a veces, pero procuro evitarlo. Tiro de otras cosas, tiro mucho del arpa. En esta película tiré mucho de lo que es los instrumentos de láminas que tenéis aquí, ¿no? Marimba, vibráfono, ¿no? Que tenéis aquí bueno, el piano y el cimbalón, que lo utilizo muy poquito, pero también me hacen bastante gracia, y sobre todo pues el bajo acústico y la orquesta de cuerdas, que son los que llevan el peso. Luego esto, si conocéis Logic, esto es un drummer, el drummer de percusión, del coffee shop que es un tipo que toca el cajón y luego algún instrumento así de, pues eso, una cabasa, y toda la película estoy tirando de esto porque me hacía gracia esa percusión, ¿no? El uso de este tipo de percusión. Sabéis que el drummer te construye una percusión muy natural, con una serie de órdenes que le das a la aplicación y puedes sacar cosas bastante interesantes, ¿no? Claro, esto si lo hubiese grabado hubiese trabajado con un percusionista, ¿no? Pero casi que te consigue una percusión muy, muy, muy realista, ¿no? Y luego el tema del vibráfono, es que el vibráfono es el leitmotiv de ella, el uso del vibráfono. Realmente es una idea que cojo no me acuerdo cómo se llama el compositor, de La ciencia del sueño de Michel Gondry, la película de Michel Gondry, el tipo que hace la música para el personaje de Charlotte Gainsbourg, utiliza un vibráfono, y viendo la película por esos tiempos me hizo bastante gracia y le hizo un leitmotiv a ella con el vibráfono, ¿no? Porque me resultaba gracioso cómo funcionaba esta película y digo, ojo, pues me funciona bastante bien. No es la misma melodía, pero sí que el instrumento me hacía gracia para utilizarlo para el leitmotiv de ella, ¿no? Y claro, aquí si veis hay 178 y luego tengo aquí como una especie de remanente de pistas por si acaso me hace falta alguna más. Dejo aquí unas vacías por si acaso tengo que meter algún instrumento. Yo utilizo mucho, si veis aquí lo de los grupitos, las carpetas, utilizo mucho los multiinstrumentos con el Kontakt porque os beneficia para el tema de lo que es la CPU. ¿Vale? Lo del tema de la CPU, si hacéis multiinstrumentos, en lugar de abrir muchos contacts, os come menos memoria. Bueno, ahora mismo lo que pasa es que, bueno, hace unos años sabéis que existía una posibilidad de tener 2 ordenadores, en uno en la librería y en otro en la DAO, que se comunicaban por Ethernet, lo del Vienna Ensemble Pro. Ahora mismo tiene una potencia. Yo ahora mismo trabajo con un Mac Mini que vamos, a un tremendo, o sea, no he tenido ningún problema, con sesiones de 200, 300 pistas. O sea, ya lo del tema del Vienna Ensemble Pro ha quedado un poquito ya obsoleto. Y ahora ya digo, no sé cuánto costará en Chile, pero en España
no sé cuánto es el cambio, por 2.000, 3.000 euros tienes un Mac Mini bastante bien. Vale, me están diciendo aquí que me quedan 5 minutos, ¿no? Pues no sé si poneros otro ejemplito más de alguna otra cosa. Tengo aquí, vale, os voy a poner una película muy especial que se ha visto muy poco, pero que a mí, vamos, me parecen los trabajos más bonitos que he hecho. Lo que pasa es que, claro, se ha visto bastante poco porque realmente se ha movido bastante poco. A mí me propone el director de esta película, que se llama Cemento, que es una especie como de, no sé si conocéis la película de Koyaanisqatsi, de Godfrey Reggio, con música de Philip Glass. Pues la propuesta es algo parecida. Es una película donde pues, son imágenes y música. Lo que hace esta persona, este director, es hacer una reflexión sobre lo que es el crecimiento de la ciudad de Madrid desde el punto de vista del cemento, ¿no? Es una ciudad realmente Madrid que se está convirtiéndola en un espanto de cemento tremenda la ciudad. Entonces él hace un poco una reflexión de cómo entonces lo que son, él hizo una colección de imágenes que él fue montando y yo hice la música, ¿no? Hice la música basándome, pues bueno, en una serie de referencias que tuve yo y que, bueno, yo estoy bastante contento. Os voy a poner un fragmento de la película. La película dura creo que 80 minutos, me parece. Entonces, bueno, os lo voy a poner el fragmento que más me gusta a mí, básicamente.
Es que como van los bloques de música enlazados, pues bueno, cuando me llega a mí esta película, se me viene a la cabeza, es lo que os comento, siempre se me viene a la cabeza cosas, ¿no? No sé si conocéis la música que hicieron el grupo Cinemática Orquesta para la película Hombre en la cámara de cine, de Dziga Vertov. Si no la conocéis, os recomiendo que la veáis, la tenéis en YouTube. A mí me encanta esa versión de la película, ¿no? La película de Dziga Vertov, que es un documental de imágenes solamente, de imágenes de Rusia, de su momento, de personas, etcétera, ¿no? Y la versión de Cinemática Orquesta es una maravilla. Entonces yo tenía esa referencia en la cabeza. Hay más cosas, o sea, hay minimalismo, hay un poco un homenaje a Philip Glass en algunos momentos, y sobre todo jugando con una especie como de grupo de jazz. O sea, hay una batería, un bajo, hay un teclado, hay un cuarto de cuerda y hay un cuarto cuarto de saxofones. Esa sería la película, que es una película del cine mudo, una película del año 29 o 27. Y la música, claro, siempre han hecho, ahí tienes muchas versiones que han hecho a lo largo de la historia del cine. De hecho, una práctica que hacían mis alumnos de composición era que hiciesen un fragmento de esta película, que cogiesen y hiciesen lo que quisieran, clásico, contemporáneo, electrónica, lo que quisieran. Y hacían cosas muy curiosas, porque la película tenéis, como está libre de derechos, os la podéis descargar de archive.org y podéis hacer con ella lo que queráis. Hay un montón de versiones con música, pero esta de Cinemática Orquesta es una maravilla, porque es grupo de jazz. Pues eso, batería, teclado, hay un saxo, hay un DJ que hace scratches, hay un teclista que, vamos, fantástico, toca muy bien el tipo, y además es que, vamos, es una maravilla ver esta película. Y bueno, este ejemplo de esta película tengo especial cariño. De hecho, intenta sacar el disco con la música de esta película porque me parece que, a ver, son 80 minutos de música, por una vez que hago esto. Y también le estoy dando vueltas de poderlo hacer en directo con la pantalla delante. Lo que pasa es que necesitaría mucho dinero porque son mucha gente la que tiene que tocar ahí. Pues necesitaría alguien para electrónica, alguien para el teclado, alguien para el cuarteto, los saxos, el bajo, la batería. Es bastante complejo, pero bueno, siempre se puede plantear en algún momento de poderlo hacer. Pues no sé si queréis preguntarme algo, alguna cuestión. Sí, muy breve, porque hablamos harto de cine, solamente así como un consejo para los que están entrando quizás en el mundo también de la publicidad, así como, ¿sí? ¿Algún consejo que puedas dar con La respecto a... publicidad, sí, de hecho tengo en la publicidad un consejo muy bueno, que es que en publicidad yo siempre trabajo al revés. Es decir, cuando no me espero a que monten el spot, sino que tengo la música hecha de antes. Como en publicidad trabajan con duraciones muy concretas, es decir, tú en publicidad te van a pedir que hagas 30 segundos, 20 segundos. Es lo que te van a pedir, porque te piden para el anuncio largo y para el corto. Luego, si a lo mejor hacen uno para bobina, te hacen de un minuto, pero dicen 30 y 20. Entonces, tienes 30 segundos la duración. Yo me acuerdo uno que hice hace tiempo, que hablé con el realizador por teléfono y me dice, mira, yo lo que quiero es que al principio hagas esto, más o menos hasta este segundo, hagas esto y tal. Entonces me dijo, yo hice una música siguiendo sus pautas y se montó sobre mi música. Es que eso se evita la puñetera pista temporal, que es una pesadilla. Entonces, si tenéis la música hecha de antes, y yo, varios spots que he hecho, la música la tenía de antes, que estaba hecha antes. De hecho, yo me acuerdo un caso que la música la estaban escuchando los creativos en el coche mientras estaba rodando el spot. Y ya tenía yo la música, porque ahí el realizador fue el que tuvo el peso y me dijo, mira, quiero algo así. Y entonces algo así. En aquel momento me acuerdo que estaba muy de moda un anuncio de Nike que utilizaba sonidos hacia adelante y hacia atrás, ¿no? O sea, tocaba, me parece que era como un piano eléctrico, eran unas campanillas, entonces sonaban hacia adelante y luego invertían el sonido. Y a mí es que eso me encanta, lo utilizo un montón de veces eso. Y ahí me dediqué a hacer eso, era como un piano que sonaba hacia adelante y hacia atrás, luego campanillas sonaban hacia adelante y hacia atrás, y al final tengo un final como muy emotivo, ¿no? Y recuerdo eso de estar rodando el spot y yo les estaba enseñando a los creativos en el coche la música y ellos dándome el visto bueno y se estaba rodando. Entonces, claro, cuando van a montar, ya tienen tu música y van a montar sobre esa música y no van a montar sobre otra. Porque si no tienes la música, te van a meter algo. Y en publicidad sí que es tremendo. Con los creativos de publicidad son realmente bastante puñeteros. Realmente es la relación más difícil que puede tener ellos con los creativos de publicidad. Que, claro, eso es su trabajo, pero sí que son los que más te van, menos seguros están, te cambian más las cosas, pero bueno, a veces trabajo con gente de creatividad de publicidad maravillosa, que te dicen esto, y es eso, y dices, joder, vamos, qué puntería, o sea, es que los tíos te lo dicen, oye, las tías, es esto lo que quiero. Pero hay veces que empiezan a dudar, a divagar, y a veces yo he tenido momentos en publicidad
que ha sido, vamos, de, venga, y una versión, y otra versión, y otra versión, y otra versión, y es como... Y a veces incluso de irme, decir, vea, me voy, o sea, yo es que ya no te hago más versiones, ¿no? De hecho, recientemente me ha pasado con una entidad pública de la Comunidad de Madrid, pues, bueno, realmente la Comunidad de Madrid, que era esto, me pedían, y no, es que queremos otra versión, y otra versión, digo, pero para lo que me estáis pagando, coge la librería, ¿sabes? Que me tenéis aquí haciendo versiones hasta que te guste una, es que no puede ser, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí pues tuve que decir, mira, lo siento, pero es que no puedo hacerlo muy educadamente, no hubo ningún problema, pero y me entendieron perfectamente, porque digo, vamos, yo realmente cuando estás, pues, si tuvieses un presupuesto muy alto, pues podrías estar haciendo pruebas, pero es que no es... Y ahora mismo las librerías, vamos, hacen cosas maravillosas para tema de publicidad y pequeñitas, sencillitas y ya están, pues no, te quitas el problema, ¿no? El problema que hay. Perfecto. Entonces, José, agradecer tu tiempo. no, gracias la a vosotras, exposición porque... música. Y no, Maravilloso. gracias porque vamos, he metido un rollo aquí que no sé si realmente os he acabado aburriendo, pero vamos, yo encantado y lo que necesitéis y a ver, tenéis que os pase mi correo, si tenéis cualquier cuestión, me podéis pasar mi correo. A ver, yo tengo una web que es josesanchezsanztodojunto.com y luego, bueno, tenéis también en Spotify, tengo subidos bastantes músicas de las que he hecho para cine. Y bueno, está, y a lo mejor os llama la atención porque hay un proyecto, yo me metí en 2016 a hacer un proyecto de cantautor y lo vais a encontrar ahí y soy yo también, ¿eh? O sea, no es que alguien se llame como yo y haga eso, que es un proyecto de cantautor además como cómico, o sea que bueno, si queréis echarle un ojo y os queréis pasar un buen rato, son 5 temas, un EP, 5 temas que hice en 2019, que este proyecto lo sigo teniendo ahí y en algún momento continuaré con él, pero bueno. Ok, queridos, queridas, vamos cerrando. Gracias a todos, todas. José, Ahí tenéis mi correo. un abrazo grande a España. Un placer. Y lo que necesitéis, ya Saludos, sabéis. me le voy a sacar una foto. Muchas gracias. Nada, vosotras. José.